Sí, el otro es un resumen, ¿vale? Vale, mira, el fuente, el objeto y el ejecutable. Es un poco... Fuente, objeto y ejecutable. Sí, sobre todo el objeto, porque el fuente es el que escribes tú. Vale. El ejecutable, el que finalmente lee la máquina. Finalmente ejecuta la máquina, y el objeto es lo que el compilador produce antes de enlazarlo con las librerías. Es decir, cuando tú escribes un programa, normalmente tú escribes un código, pero ese código está basado en una serie de trabajo previo, ¿vale?, que se denominan librerías o bibliotecas. Es decir, por ejemplo, tú tienes unas órdenes que te dicen imprime por pantalla, ¿vale? Pero esas órdenes no has tenido que hacerlas tú, ya estaban hechas, ¿vale? Esas órdenes son lo que llamaríamos librerías. Entonces, el código objeto es el código binario que ha producido el compilador antes de que yo le añada las librerías para poder transformarlo en ejecutable. Porque si no le añado las librerías, no podrá ser ejecutable. Porque en el momento en que yo haga una llamada a esa función, pues dirá... Falta parte del cable, digamos. Falta parte, efectivamente. ¿Vale? El objeto de esto sería un proceso intermedio. Eso es, correcto. Un paso intermedio. ¿Vale? Y es entre este paso y este paso, el de objeto y ejecutable, donde aparece lo que habréis visto por aquí como enlazador. ¿Qué es eso? El linker, sí. Es el programa que dice, bueno, te hace falta esta librería, te la añado. Te hace falta esta librería, te la añado. Te hace falta esta librería, te la añado. Vale, o sea que el compilador más el linker lo hacen en el código objeto, en el paso intermedio. El compilador es el que me produce a partir del código fuente el código objeto, y el linker, el enlazador, lo que me hace es coger el código objeto, añadir las librerías y transformarlo en ejecutable. ¿Vale? Vosotros lo que pasa es que todo eso, como estáis con un entorno de desarrollo, pues todo eso no lo llegáis a ver porque el entorno de desarrollo lo integra todo. Entonces para vosotros solo parece que hay un programa. En ningún momento veis el código objeto, ¿vale? Pero si os pusierais a investigar por los directorios que genera Visual Studio, pues veríais que efectivamente sí, hay partes que... Hay partes... escrito, digamos así, eso es lo que estoy diciendo tú, lo que añade el programa automáticamente. Efectivamente. ¿Vale? Bien, sobre, por ejemplo, esto de los lenguajes de programación, sobre su nivel de abstracción, calificación por el nivel de abstracción, ¿vale? Los de bajo nivel son los que son más cercanos a la máquina, los de alto nivel son los que son más cercanos al humano, ¿vale? Y quizás los que nos puede interesar más es esta basada en la manera en que se aborda la tarea. Lenguajes imperativos, que son prácticamente todos los que hacemos, ¿vale? El que estáis utilizando vosotros, C# es un lenguaje imperativo, porque vosotros tenéis que decir exactamente cómo hay que realizar la tarea, ¿vale? Instrucción a instrucción. Y lenguajes declarativos son aquellos en que simplemente dices qué resultado hay que obtener y dejas al programa, en este caso, que decida cómo llegar a la solución. En programas como Lisp o Prolog, que son lenguajes orientados a inteligencia artificial,
es un poco más complicado entenderlo, pero por ejemplo un ejemplo fácil es en SQL, que pues todavía no lo habréis visto, ¿vale? Pero en SQL tú simplemente indicas qué es lo que quieres obtener. Yo quiero obtener este resultado de la base de datos y es el gestor de base de datos el que decide cómo se obtiene el resultado. ¿De acuerdo? Bien, interesante también esto del paradigma de programación, ¿vale? Sobre todo por este paradigma. Paradigma de programación orientado a objetos, que es el que vamos a utilizar hoy en día. Prácticamente se utiliza a todos los niveles, ¿vale? En C# se utiliza programación orientada a objetos, en Java se utiliza programación orientada a objetos y en el resto de lenguajes todos tienen una versión orientada a objetos, ¿vale? Es simplemente un paradigma que lo veremos en el tema de la siguiente semana. Bueno, y alguna cosa más aquí. Bueno, esto es lo del fuente de objeto y ejecutable que me has comentado tú, ¿vale? Lo que decíamos del enlazador, ¿vale? La fase de enlace, el enlazador. Y esto sí que me interesa, ¿vale? Pues esto, digamos, es lo que nos da un poquito la idea de la progresión que vamos a tener en el módulo, ¿vale? Es decir, cuáles son las fases o etapas en el desarrollo de una aplicación. Una etapa de análisis, ¿vale? Que va a ser la que vamos a ver durante todo el primer trimestre, ¿vale? La etapa de diseño la vamos a omitir, ¿vale? Una fase de codificación y pruebas, que seguramente que es lo que veremos más bien en el segundo trimestre, ¿de acuerdo? Y una fase de la explotación e implantación no la vamos a ver, obviamente, pero el mantenimiento sí que lo veremos, ¿vale? Veremos aspectos del mantenimiento, como pueden ser la documentación y la refactorización, que eso ya lo veremos en el tercer trimestre. Y como veis, pues eso, vamos a hacer un seguimiento de lo que es el ciclo de vida, ¿vale? Y dentro de los ciclos de vida, pues hay muchas metodologías, que esto también lo habréis visto aquí, ¿vale? La metodología más conocida es la metodología en cascada, ¿vale? Que viene a responder a algo así, es decir, a ejecutar las fases de manera secuencial. Esta en concreto es una cascada con realimentación, ¿vale? Es decir, que en un momento dado, si observas un fallo, pues puedes volver a la fase previa, ¿de acuerdo? La metodología en cascada tradicional es mucho más estricta, ¿vale? Parte del principio de que nunca hay fallos. Entonces siempre vamos pasando de una fase a otra secuencialmente, ¿de acuerdo? La metodología en V lo que va haciendo es una progresión, digamos, que nos asegure que la cascada que tenemos aquí, esta cascada, es correcta. ¿Cómo lo hacemos? Pues introduciendo después fases de verificación, ¿vale? Es decir, cuando llegamos aquí, introducimos una verificación del software, luego una verificación del sistema, luego una validación del sistema, ¿vale? Metodología iterativa, que viene a ser una revisión de la metodología en cascada, en la cual vamos obteniendo versiones, ¿vale? El paso de una versión a otra puede consistir, por ejemplo, en una mejora de la funcionalidad o una ampliación de la funcionalidad, ¿de acuerdo? Primero una primera versión de la aplicación, luego hacemos una segunda versión, luego hacemos una tercera versión. Parecido a la incremental,
¿vale? Esta está más centrada en lo que es la ampliación de la funcionalidad. Es decir, si vamos a hacer un software que va a incluir facturación, almacén, contabilidad, etcétera, pues primero hacemos la facturación, luego hacemos el almacén, luego hacemos la contabilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, digamos que son alternativas para poder acelerar lo que es la producción. ¿De acuerdo? Una metodología compleja es esta metodología en espiral, ¿de acuerdo? Que está basada siempre en el análisis de riesgos, es decir, decidir qué quiero hacer, qué implicaciones tiene lo que quiero hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué riesgos supone adoptar esas decisiones? Y en base a eso decidir si hacemos la aplicación, la mejora, la ampliación, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre evaluando riesgos, ¿vale? Con esta metodología. Este paradigma de prototipado también es muy utilizado. Consiste básicamente en hacer una toma de requisitos, construir un prototipo, ¿de acuerdo? Y mostrarle al cliente el prototipo. Y diréis, a ver, ¿y cómo hacemos esto del prototipo? Pues es que se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de desarrollar una base de datos, yo puedo hacer un prototipo, por ejemplo, en Access, que me permite hacer un desarrollo muy rápido, aunque sea monopuesto, y si mi cliente me da el ok al prototipo, pues yo desecho ese prototipo en Access y ya paso a realizar la aplicación en otro gestor de base de datos, como puede ser, yo que sé, Oracle, SQL Server, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso podría ser una forma de realizar un prototipado. ¿De acuerdo? Y lo que está más en boga últimamente son el tema de las metodologías ágiles, ¿vale? Las metodologías ágiles vienen a ser lo que se ha hecho tradicionalmente toda la vida, pero digamos de una manera organizada. Es decir, decidir objetivos para una semana, 2 semanas o como mucho un mes, ¿de acuerdo? Por supuesto tendrán que ser objetivos asumibles en ese tiempo. Pues tú tienes que hacer esta parte, tú tienes que hacer esta otra parte, tú tienes que hacer esta otra parte. Cada uno del equipo desarrolla su parte, ¿de acuerdo? Y cuando acaba ese periodo, esa semana, esas 2 semanas de ese mes, se vuelven a juntar, ponen sobre la mesa qué es lo que se ha realizado, hasta dónde han llegado, qué dificultades han encontrado, ¿vale? Y se vuelven a reasignar objetivos. ¿Vale? Es decir, esto más o menos como un brainstorming constante, pero implicando desarrollo. ¿Vale? Una de las más conocidas es la tecnología esta del Scrum. ¿Vale? Es muy conocida. Esto de la programación extrema, pues más o menos también, bastante conocido. Y está basado en el mismo principio. Desarrolla rápido, cosas pequeñitas, ¿vale? Y a base de cosas pequeñitas vamos ampliando las funcionalidades. ¿De acuerdo? Obviamente hay metodologías que valen para unas cosas y hay metodologías que valen para otras. Por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto para la administración, ¿vale? Donde las cosas están todas muy estructuradas, pues no tiene mucho sentido utilizar una metodología ágil. ¿Por qué? Porque una metodología ágil está bien para cuando tienes un equipo pequeño, ¿vale? Un equipo de desarrollo, 5, 10, 15 personas, pero
Si tienes muchas más personas, los brainstormings nos van a empezar a dar problemas, ¿vale? En cambio, para un desarrollo como el que estábamos diciendo de la administración, pues una cascada irá fenomenal, porque como está todo muy estipulado, ¿vale? Los requisitos están muy claros, no va a haber cambios en el cliente porque el cliente es el Estado y sabe perfectamente lo que quiere hacer, ¿vale? Pues en esos casos, pues una cascada puede ser la metodología a aplicar. ¿Ok? Bueno, y poco más os tengo que contar yo de este tema. Ya os lo he resumido en 30 minutos. Yo lo que sí me leí era eso, la guía de actividades, no sé si hay que leerse. Bueno, esto es una guía para realizar la actividad esta, ¿vale? Pero fíjate que ya tienes aquí una posible solución, con lo cual, esto es más o menos para que vierais las implicaciones que puede tener el desarrollo de una aplicación, ¿vale? Es decir, decidir el ciclo de vida con el que quieres realizarlo, decidir el lenguaje, decidir el software con el que quieres desarrollar, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Requisitos que tienes que seguir, ¿de acuerdo? Que si tienes que utilizar una base de datos, qué base de datos, cómo vamos a atacar la base de datos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto sí que es lo que os comenté la semana pasada, ¿vale? Que es interesante que cuando hayáis acabado de leer el tema, pues intentéis realizar el cuestionario para ver si realmente se han comprendido los conceptos de este tema o no, ¿vale? Yo de momento no he hecho nada. Pues eso, Para jugar a voleo. claro, hombre, para jugar a voleo pues no tiene sentido. Es cuando te lo has leído ya un poco, pues... Yo lo he leído, por eso no sabía si la guía de actividad había que leerse. No es estrictamente necesario, ¿vale? Para hacer eso no es estrictamente necesario. Vale, la semana que viene ya empezamos con el paradigma orientado a objetos, ¿vale? El modelado con UML. Ya empezaremos a necesitar... ¿Dónde está? Todavía no lo tengo puesto por aquí. Ah, sí, el Modelio, ¿vale? Descargar e instalar el Modelio. Ya lo tienes instalado, mejor, ¿vale? Yo os tengo aquí puesto también un vídeo de cómo una introducción a Modelio, cómo se maneja el Modelio, ¿vale? Y nada, yo por mi parte no tengo hoy mucho que contaros. Esto de objetos, más o menos, pues hacer un brochazo gordo. Tiene que ser realmente gordo. Bueno, Espérate. no pasa lo que vamos. Pasa lo que vamos. Algo diría. A ver, lo de la metodología orientada a objetos es una forma de concebir el universo del problema, ¿vale? Tú tienes que resolver un problema. El cliente te viene y te dice que tienes que hacer una aplicación, ¿vale? Pues yo qué sé, imagínate que la aplicación que tienes que hacer es una contabilidad, ¿vale? Entonces, la metodología orientada a objetos lo que trata es de concebir el problema que tienes que resolver, la contabilidad, como un conjunto de objetos que interactúan entre sí. Por ejemplo, pues tú puedes entender que en tu problema existirán lo que son los libros de cuentas, aunque sean electrónicos.
que dentro de los libros, pues el libro, por ejemplo, sería un objeto que tendrá sus propiedades. De qué es el libro, de qué año, a qué año pertenece, a qué año fiscal pertenece, etcétera, etcétera. Dentro del libro, pues habría otros objetos que serán las cuentas. Nombre de la cuenta, código de la cuenta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dentro de las cuentas, pues habrá otros objetos que serán los apuntes. Es decir, concepto del apunte, cantidad del apunte. Y claro, todo eso que estoy diciendo ahora serían propiedades de los objetos. Tendría objeto libro, tendría objeto cuenta, tendría objeto apunte, ¿vale? Y todo eso iría creando un universo de objetos que interactúan entre sí y tienen sus propias propiedades. ¿Vale? Yo te recomiendo, y no es porque lo haya hecho yo, ¿vale?, que le pegues un vistazo al vídeo. Que empecemos primero con el vídeo, sí, con el vídeo. ¿Vale? ¿Vale? Porque está muy resumido y te da una idea muy rápida de lo que debería ser o de lo que es el paradigma orientado a objetos. ¿Vale? Cierto es que, claro, eso, al no tener un refuerzo en programación, porque vosotros estáis empezando en programación y no tenéis ese refuerzo de orientado a objetos porque no lo veis hasta el final, pues se queda un poquito más diluido, pero por eso os he puesto, por ejemplo, un ejemplo en C# de lo que son los objetos, ¿vale? Es decir, una clase persona que tiene una serie de propiedades y una serie de métodos, es decir, las propiedades serían el NIF, la edad, el nombre, los apellidos, ¿vale? Y luego tendría, pues, mostrar, ¿vale?, nombre completo, el feliz cumpleaños, una serie de cosas que se pueden hacer sobre la persona. Una clase alumno, ¿vale?, que sería una especialización de la persona. Es decir, el alumno es alumno, pero aparte de ser alumno es persona. Es decir, que tendría sus propiedades particulares y aparte todas las que tiene de la persona. ¿Vale? Y si por ejemplo pusiera aquí una clase alumno de FCT, que sería una especialización del alumno, ¿vale?, con sus propias propiedades, empresa donde está haciendo el FCT, instructor, etcétera, etcétera. Pero el alumno de FCT seguiría siendo un alumno y seguiría siendo una persona. ¿Vale? Ese mecanismo es el que se denomina herencia. Es decir, las cosas se pueden, digamos, ampliar en funcionalidad en este paradigma de programación. Hay relación con lo de la base de datos. En bases de datos hay un concepto que es el de la generalización, ¿vale?, que es similar a este. Hay una diferencia importante y es que en base de datos tú solamente tienes propiedades, valores, ¿vale?, mientras que aquí tienes propiedades y métodos, es decir, funciones. Y cuando heredas las dos cosas, las propiedades y los métodos. Ya tenéis con qué entreteneros el fin de semana. Bueno, el puente, mejor. Yo trabajo con el puente. Bueno, pues nada.